Hola, en este video hablaremos sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Nuestro equipo está integrado por Berlis Giney Casallas y quien habla Marisol Márquez Betancourt, estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Sigmund Freud habla del inconsciente. Mencionaba que era una parte fundamental de la mente humana que albergaba pensamientos, deseos, recuerdos y emociones que estaban fuera de la conciencia. Al hablar del inconsciente cognitivo, nos referimos a la parte de nuestros procesos cognitivos que ocurren sin que tengamos conciencia de ellos, pero que aún influyen en el pensamiento, en el comportamiento y en la toma de decisiones. Estos procesos influyen en la percepción, la memoria, la atención y el procesamiento de la información que ocurren de manera automática y sin necesidad de atención consciente. Estas se activan cuando realizamos tareas que no requieren esfuerzo consciente. Es decir, cuando, por ejemplo, caminas, no tienes que pensar en cada paso que das. Tu mente inconsciente se encarga de coordinar tus músculos y el equilibrio. En caso de que una persona muestre falta de conciencia o atención hacia el lado de su cuerpo, o un lado del espacio visual, estamos hablando de la heminegligencia atencional. Esto significa que la persona no presta atención de manera adecuada a objetos, estímulos o actividades que se encuentran en el lado afectado. Esto puede ocurrir como resultado de daño cerebral combinado o asociado con accidentes cerebrovasculares u otras lesiones cerebrales. La heminegligencia se clasifica en dos. En egocéntrica, que es cuando no responde a los estímulos del lado contralateral de su cuerpo. Y la alocéntrica, que es cuando se ignora el lado contralesional de los objetos independientemente de su posición en el espacio. Cabe resaltar que la heminegligencia es un déficit neuropsicológico asociado a lesiones cerebrales, principalmente de origen vascular, que tienen como consecuencia la alteración o la percepción de estímulos u objetos. Y ahora vamos a hablar de algunos tipos de heminegligencia. La heminegligencia somatosensorial es cuando la persona no es consciente de un lado de su propio cuerpo. Es decir, la persona afectada por la negligencia personal no reconoce ni presta atención a una mitad de su cuerpo. A menudo es debido a un daño sensorial en el hemisferio derecho del cerebro. Esto puede llevar a la falta de uso o de atención hacia esa parte del cuerpo, lo que puede afectar tanto la movilidad como su funcionalidad. Esta también puede llevar a que la persona sea propensa a lesiones debido a la falta de conciencia de ese lado del cuerpo. La heminegligencia espacial afecta la percepción del espacio circundante. Por ejemplo, puede afectar ya que la persona no puede reconocer la existencia de los objetos o eventos en un lado del espacio, lo que puede llevar a que esta persona colisione o tenga dificultades para navegar en su espacio. También encontramos la negligencia visual. Esta es la más común. Afecta la percepción visual. La persona no presta atención hacia un lado, ya sea el derecho o el izquierdo del campo visual, dependiendo de la ubicación del daño cerebral. Esto significa que no puede ver objetos, personas o eventos que ocurran en ese lado. La heminegligencia afectiva involucra una falta de conciencia o atención hacia las expresiones emocionales y sociales en un lado del espacio afectivo. Esto significa que una persona con heminegligencia afectiva no puede reconocer o prestar atención a las señales emocionales, gestos, expresiones faciales de las personas que la rodean. Y por último, aunque es la menos común, está la heminegligencia atencional bilateral. Este tipo de negligencia implica la falta de atención en ambos lados del espacio.
El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades o información que el individuo adquiere sin que éste sea consciente. Implica que el proceso de este aprendizaje se produce de manera automática y sin que la persona tenga intención consciente de aprender. A pesar de que el término aprendizaje inconsciente no es tan común en la literatura cognitiva como otras áreas de la psicología, ya sea el condicionamiento clásico o el aprendizaje implícito. Según investigaciones en psicología cognitiva, han demostrado que las personas pueden procesar información visual y auditiva sin ser conscientes de ello. Según estudios de la percepción subliminal, se han presentado tanto estímulos visuales o auditivos tan brevemente que las personas no son conscientes de haberlas percibido, pero en su comportamiento o respuestas subsecuentes pueden verse influenciados por estos estímulos. Otro tipo de aprendizaje que ocurre de manera inconsciente es el aprendizaje implícito. Un ejemplo es el experimento clásico llamado tarea de la secuencia de botones. Esta consiste en que las personas pueden aprender patrones sin secuencias de botones y sin ser conscientes de ellos, lo que sugiere que el conocimiento se ha adquirido de forma implícita. También encontramos el condicionamiento operante y cognición inconsciente. Este implica aprender a través de recompensas y castigos y pueden afectar las elecciones y comportamientos de una persona de manera inconsciente. Un ejemplo es cuando el individuo puede desarrollar preferencias inconscientes por ciertas actividades o alimentos debido a experiencias previas de refuerzo. El procesamiento automático también es un enfoque cognitivo. Reconoce que gran parte del procesamiento mental ocurre automáticamente y sin conciencia. Un ejemplo es cuando lees un texto familiar, tu mente puede procesar la información sin que seas consciente de cada palabra individual. Y por último, la memoria implícita, que esta sucede cuando las personas pueden realizar procedimientos, tener habilidades o información sin recordar el contexto o en el momento en que la aprendieron. La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información o eventos que no están directamente accesibles a la conciencia consciente en un momento dado. Esto significa que la información de los recursos almacenados en la memoria inconsciente no se puede recuperar voluntariamente de manera consciente en un momento específico, pero pueden influir en el pensamiento, en el comportamiento y las emociones de una persona sin que ésta sea consciente de ello. El enfoque cognitivo de la memoria inconsciente se reconoce como un aspecto importante de la memoria de la cognición. En este podemos encontrar la memoria procedimental, se refiere a la memoria de cómo realizar tareas o habilidades específicas, como andar en bicicleta o tocar un instrumento de música. Estas habilidades se almacenan en la memoria inconsciente y pueden ejecutar sin la necesidad de la conciencia consciente en cada paso. Por otro lado, tenemos la memoria implícita, que la memoria implícita se relaciona con la adquisición de la información o habilidades sin conciencia consciente de haberlo hecho. Por ejemplo, si has leído un libro en el pasado y no puedes recordar todos los detalles, pero luego reconoces la información cuando la ves, nuevamente estás demostrando la memoria implícita. Otro que entendemos es el efecto subliminales, que en la investigación ha demostrado que la exposición subliminal a estímulos como las palabras o imágenes puede influir en el comportamiento de una persona, incluso si no son conscientes de haberlo visto esos estímulos. Esto sugiere que la información pueda ser procesada y registrada de manera inconsciente. También podemos encontrar los recuerdos reprimidos. En la psicología clínica se ha documentado que las personas que pueden tener recuerdos reprimidos,
que son eventos traumáticos y desagradables que no recuerdan conscientemente, pero pueden influir en el bienestar emocional y en el comportamiento de la persona. Síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción de la atención. El síndrome demencial, según la gerontóloga Rocío Ballesteros, la secuencia del deterioro de la percepción en el síndrome demencial se indica que en el momento que el paciente comienza a perder su capacidad de recordar porque se pierde el material con el que debería comparar lo que percibe. Esto trae como consecuencia que el paciente comience a tener dificultades para interpretar correctamente y reconocer adecuadamente las situaciones, las personas, los objetos que se encuentran en su entorno. La demencia es un síndrome neuropsicológico que afecta significativamente las funciones cognitivas y el funcionamiento cerebral. No es una enfermedad específica en sí, sino un deterioro que se utiliza para describir una serie de síntomas cognitivos y conductuales que se refieren a la capacidad de una persona de llevar a cabo actividades diarias. Esos síntomas de la demencia incluyen como la pérdida de memoria, dificultades para comunicarse, cambios en la personalidad y el comportamiento, como también la desorientación del tiempo y el espacio, como la dificultad de realizar tareas cognitivas y la disminución general de la función también cognitiva. Generalmente progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. La velocidad y la gravedad de la progresión varían según la causa subyacente de la memoria y de la persona afectada. La demencia también puede afectar la memoria o la percepción en varias maneras. Puede llevarlo a tener alucinaciones, ilusiones y cambios en la percepción también. Algunos de los cuidados que debemos tener en la demencia es la función mental y de orientación, la disminución continua de caminatas, mejorar el insomnio, estrategias de alimentación y vestimenta, tener paciencia con el paciente y no desparecer. La demencia es un tipo como de paraguas que se refiere a la pérdida total, no total, pero sí de la memoria y de otras habilidades del pensamiento. Algunas de sus características es el deterioro global e irreducible de las funciones intelectuales, el daño de las facultades psíquicas, el deterioro de la memoria, el deterioro del pensamiento, el deterioro del juicio, el disturbio de las funciones corticales superiores, cambios de nivel de personalidad y alteraciones en la sexualidad. En otro lado encontramos el espectro autista. Cabe resaltar que el autismo es un trastorno del desarrollo neuropsicológico que afecta la percepción y la atención de las personas que lo padecen. Aunque el autismo es más conocido por sus impactos en la comunicación social y el comportamiento repetitivo, también tiene influencia en las funciones cognitivas, incluyendo la percepción y la atención. Algunas formas en las que puede afectar la percepción y la atención son la percepción sensorial, que las personas con autismo a menudo tienen experiencias sensoriales atípicas y pueden ser hipersensibles o hiposensibles a estímulos sensoriales como sonidos, luces, olores, texturas, y esto puede influir a la percepción del entorno y afectar la capacidad de concentrarse en las tareas específicas. La atención selectiva en el autismo puede influir en la atención selectiva, lo que significa que las personas con autismo pueden tener dificultades al filtrar o priorizar la información relevante en el entorno con múltiples estímulos. Esto puede hacer que les cueste mantener la atención en una tarea específica y no responder a las señales sociales de su entorno. La fijación de los detalles. Algunas personas con autismo tienen que enfocarse en detalles específicos en lugar de ver el cuadro completo, como puede llevar a
a una atención excesiva a ciertos elementos o a la falta de atención, lo que puede afectar su percepción y comprensión de las situaciones. También encontramos la dificultad en la teoría de la mente. La teoría de la mente se refiere a la capacidad de comprender los pensamientos y sentimientos de los demás. Las personas con autismo a menudo tienen dificultades para interpretar señales sociales y pueden presentar atenciones claves en otros que sean de manera natural. Entre ellos encontramos la oportunidad de tratamientos, que son el enfoque conductual, que se encuentra en cambiar los comportamientos y atender lo que pasa antes y después del comportamiento de un tratamiento conductual notable, que se llama análisis conductual, aplicado en el que alienta el comportamiento o los comportamientos deseados y desalienta a los deseados con el fin de mejorar una variedad de destrezas. El enfoque de desarrollo se encuentra en mejorar las destrezas que tienen que ver con el desarrollo lingüístico o físico. Suelen combinarse con enfoques conductuales en la terapia como el del habla y el lenguaje, que tiene como objetivo mejorar la comprensión y el uso de la lengua y el habla. Los enfoques psicológicos pueden sobrellevar la ansiedad, la depresión y otros problemas de su conducta. Esta terapia conductivo-conductual se enfoca en aprender las conexiones entre pensamientos, sentimientos y comportamientos.